En el video del día de hoy observaremos con ejemplos reales el procedimiento del urocultivo. Los aspectos preanalíticos relacionados con la toma de muestra y el transporte ya se han abordado en otros videos. Aquí solamente de manera muy breve se mencionará que la muestra deberá ser obtenida de chorro medio. El paciente debe estar libre de antibióticos y que en el caso de las mujeres es prácticamente obligatorio el previo aseo del área genital, ya que como podemos observar en esta tabla, la microbiota comensal o flora normal del tracto genitourinario es más amplia y abundante en la mujer que en el hombre, por lo cual puede llegar a dar algunas falsas impresiones e incluso contaminación si no se siguen estos lineamientos. También vale la pena aclarar que si el proceso o el transporte va a durar más de 2 horas, es preciso utilizar tubos con conservador. Una vez teniendo la muestra lista, vamos a tener 3 posibles opciones para proceder con esta marcha bacteriológica. En primera instancia, podemos optar por la utilización de una combinación de agar sangre con agar McConkey. Como segunda opción, se plantea la utilización únicamente de una placa de agar CLED. Y como tercera opción, la utilización de solamente una placa de agar cromogénico orientador para urocultivo. Por supuesto, solamente es necesario seleccionar una de estas 3 opciones, no las 3 al mismo tiempo para todos los urocultivos. Y la decisión de cuál de esas 3 opciones utilizar va a ser más que nada en aspectos tanto económicos y también de la preferencia personal en qué tanto tiempo y recursos se puedan llegar a destinar a una identificación definitiva después de haber obtenido la primera incubación y la cuantificación, ya que en la combinación agar sangre con McConkey y en el agar CLED, aunque nos va a orientar hacia qué tipo de bacterias podamos estar enfocándonos, vamos a tener que seguir utilizando pruebas bioquímicas para la identificación de género. Sin embargo, como lo vamos a ver con la utilización del agar cromogénico, nos va a ahorrar mucho tiempo y recursos para esta finalidad. Pues bien, en el entendido de que la gran mayoría de urocultivos positivos vamos a obtener enterobacterias, algunos laboratorios cometen el error de solamente utilizar agar McConkey. Sin embargo, cierto porcentaje de infecciones de vías urinarias o de colonización que probablemente pueda sugerir una infección recae sobre Enterococcus, el cual va a tener un crecimiento inhibido en el agar McConkey. De ahí la utilización a la par del agar sangre en la opción 1. En el agar CLED, el Enterococcus puede crecer sin ningún problema, también en el cromogénico orientador. Y en el video se van a observar los 3 procedimientos a la par para que se observe cómo sería el crecimiento en cada una de las 3 opciones. Pues bien, lo que vamos a hacer es sacar a temperar y que se le quite la humedad por condensación de la placa de cultivo antes de proceder con la siembra. La muestra la vamos a mezclar propiamente para homogeneizar el contenido y vamos a utilizar una asa calibrada de 1 microlitro. A este nivel muchos laboratorios utilizan a la par el asa de 1 microlitro y de 10 microlitros a manera de control de calidad en algunos urocultivos, o bien para identificar recuentos más bajos de bacterias. Sin embargo, lo estándar es solamente la de 1 microlitro. Entonces vamos a sumergir la porción redonda del asa en la orina previamente mezclada, para que el círculo se llene de orina y tome la cantidad que es necesaria. Se va a estriar la placa de manera vertical, es la descarga inicial de la muestra, y vamos a estriar en ángulos rectos por sobre la línea vertical de esta manera. Vamos a rotar la placa 90 grados y vamos a repetir ese mismo estriado para que la muestra o el inóculo en este caso se diluya completamente y forme una capa uniforme a lo largo de la placa de medio de cultivo. En esta ocasión estamos sembrando el agar cromogénico, pero lo mismo vamos a realizar si utilizamos la placa de agar CLED o la combinación de agar sangre con agar McConkey. Cabe aclarar que también en el mercado existen placas con división en donde la mitad de la placa es de agar sangre y la otra mitad de agar McConkey, precisamente para resolver esta necesidad. Una vez realizada
la siembra y el estriado, se van a incubar boca abajo de 35 a 37 grados en aerobiosis por 24 horas. Posterior a este periodo, se va a inspeccionar el crecimiento de colonias sobre de estos medios, siendo que cuando no observamos ninguna colonia o solamente una o dos de ellas, se considera negativo. Sin embargo, se recomienda volverla a incubar 24 horas para que al cabo de 48 horas totales se pueda descartar completamente como un urocultivo negativo. En aquellos casos en donde se observe crecimiento, hay que considerar que el urocultivo es una prueba cuantitativa. Entonces vamos a tener que estar cuantificando las colonias que crezcan sobre el agar, y el número de colonias que se obtengan se va a multiplicar por 1000, ya que usamos el asa de 1 microlitro, para saber el número de unidades formadoras de colonias por mililitro. También vale hacer la aclaración de que la gran mayoría de urocultivos, cuando son positivos, son de una cantidad que son prácticamente incontables las colonias en la placa, y que cuando son mayor a 100, es decir, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, ya no es tan relevante la cuantificación exacta. A continuación, vamos a observar 4 muestras positivas para urocultivo con organismos diferentes, y las vamos a observar cómo crecerían en cada una de las 3 opciones posibles para la siembra del urocultivo. Empezando con el agente más comúnmente encontrado, que es Escherichia coli, en el agar cromogénico vamos a observar unas colonias de color morado, que obviamente al gram se van a observar como bacilos gram negativos, ya que vale la pena hacer la aclaración que en este medio cromogénico Staphylococcus saprophyticus crece de este color, pero ellos son cocos. En el agar CLEP vamos a observar el crecimiento de un organismo fermentador de lactosa, es decir, que cambia el color del medio a amarillo. Y en el agar sangre y en el agar MacConkey van a crecer en ambos medios, pero en el agar MacConkey se va a observar como fermentador de lactosa e inclusive precipitación de bilis, como estamos observando, y en el agar sangre no va a tener alguna formación característica. Otro bacilo gram negativo perteneciente a las enterobacterias, que es comúnmente encontrado en urocultivos, son los pertenecientes al grupo de Klebsiella Enterobacter serratia, o lo que es lo mismo la tribu Klebsiella, las cuales en el agar cromogénico se van a observar como colonias de un color verde. Por supuesto, en la tinción de gram, bacilos gram negativos, ya que, como vamos a ver posteriormente, otro microorganismo crece de la misma forma y coloración. En el agar CLEP se va a observar un crecimiento similar a Escherichia coli, y aquí tenemos una ventaja adicional para el medio cromogénico. Aquí ya nos diferenció entre E. coli y Klebsiella Enterobacter serratia. Sin embargo, con la utilización del agar CLEP, solamente sabemos que es un bacilo gram negativo enterobacteria fermentador de lactosa, ya que se observa también de un color amarillo. No se pueden distinguir entre estas dos. De igual manera, con la utilización de agar sangre con agar MacConkey, en el agar sangre no ocurre una reacción característica, y en el agar MacConkey fermentación de lactosa, igual que Escherichia coli. Aunque por supuesto, aun cuando utilicemos el medio cromogénico, si necesitamos la identificación precisa entre estos 3 géneros, habrá que realizar pruebas bioquímicas. No nos vamos a salvar de esa parte en caso de requerir la identificación exacta. Ya hay un video de cómo realizar e interpretar las pruebas bioquímicas en el canal, el cual está en la tarjeta. Siguiendo con las enterobacterias, otra muy comúnmente aislada de urocultivos es Proteus, la cual en el agar cromogénico orientador se va a observar en este aspecto con un tinte color amarillento o marrón. En el agar CLEP se va a observar como no fermentador de lactosa, es decir, el medio no va a cambiar de color. Y la ventaja aquí, comparado a la utilización de agar sangre con agar MacConkey, es que en el agar CLEP, al ser deficiente en electrolitos, va a permitir eficientemente la cuantificación de colonias, cosa que en el agar sangre con MacConkey, aunque van a crecer en esos medios, va a ser muy difícil por el fenómeno de swarming, el cual estamos observando en este momento, que es como que la dispersión de las colonias y que no forman como tal unidades, como sí la forman en el agar CLEP y a veces en el agar cromogénico. Como último ejemplo tenemos la presencia de un urocultivo positivo a Enterococcus. Principalmente estamos hablando de Enterococcus fecalis. Estos son organismos gram positivos, ya no estamos hablando de enterobacterias, pero que también forman parte normal del tracto gastrointestinal y que pueden causar infección de vías urinarias. En el agar cromogénico orientador se va a observar colonias de color verde, al igual que el de Klebsiella Enterobacter serratia, solamente que aquí en la tinción de gram vamos a ver cocos, principalmente agrupados en cadenas, a diferencia de bacilos como observamos en el ejemplo 2. Con el agar CLEP, aquí estamos observando colonias de color amarillo, las cuales no crecen o se inhiben casi en su totalidad en el agar MacConkey, pero que en el agar sangre sí podemos obtener un crecimiento adecuado, aunque
sin posibilidad de tener alguna característica distintiva. Esta, como se les comentó, es la razón por la cual se agrega el agar sangre a la par del McConkey, porque si así no lo hiciéramos, todas las infecciones por Enterococcus se pasarían por alto, lo cual no pasa con el cromogénico ni con el agar CLED. Y por último, solamente vale hacer la aclaración y la demostración visual de que puede haber coinfecciones con dos organismos diferentes, como estamos viendo aquí en el agar cromogénico, lo cual podría no ser tan fácilmente distinguible con la utilización de agar sangre y McConkey o con la utilización de solamente la placa de agar CLED. Una vez que ya observamos cómo crecen los organismos más comunes, cabe aclarar que obviamente no son todos. Prácticamente cualquier enterobacteria e incluso algunos otros organismos, como lo estamos observando en esta tabla, pueden ser considerados patógenos en infección de vías urinarias, sobre todo cuando cumplen con los criterios de Cas, los cuales estamos observando en esta otra diapositiva, en donde nos dice que cualquier recuento mayor a 100.000 unidades formadoras por mililitro, es decir, 100 colonias con la utilización del asa de 1 microlitro, va a ser considerado como infección. De 10.000 a 100.000, es decir, de 10 a la 4 a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, o lo que es lo mismo, de 10 a 100 colonias en la placa de agar con el asa de 1 microlitro, va a ser una probable infección y va a depender tanto de la forma de toma de muestra como del agente que se aisló para considerarlo o no como patógeno, ya que por ejemplo, si es una enterobacteria, pues prácticamente es un hecho que sí es infección, así como también con muestras tomadas por aspiración suprapúbica, otro tipo de muestreo que se considera totalmente estéril. Y ya la duda cabría en cuando, por ejemplo, se aíslan Enterococcus u otros cocos. Y menor a 10 a la 4, es decir, menor a 10.000, se considera con más probablemente contaminación. Sin embargo, va a haber algunos casos específicos como los que aquí se muestran, en donde no va a ser tan riguroso este criterio. Y nosotros vamos a tener que informar la cantidad y el agente. Y, si lo requiere, el correspondiente antibiograma, dependiendo de las guías utilizadas por cada laboratorio. Por último, vamos a tocar un tema que a veces es controversial entre médicos y laboratorio, el cual son las discrepancias entre sedimento de orina y urocultivo, más propiamente cuando en el sedimento se reportan bacterias y el urocultivo se reporta como negativo. Como la explicación más común y la que en realidad causa más falsos negativos en un urocultivo es que el paciente esté tomando antibiótico. Muchas veces, aunque los médicos sepan que no se debe de realizar ningún cultivo con terapia antibiótica, aún así lo solicitan. O bien, el médico hace bien la aclaración al paciente y el paciente no hace caso. Llega al laboratorio con su muestra aún tomando antibiótico y negando esa medicación. Esto obviamente va a poder alterar tanto el recuento como la positividad o negatividad del análisis. Por obvias razones, ya que las bacterias pueden verse, pero no estar vivas y por lo tanto no estar viables para su crecimiento en una placa de agar. Por otra parte, tenemos la posibilidad de que simplemente sea la microbiota habitual de la paciente, sobre todo hablando de sexo femenino, ya que puede ser que no se haya hecho aseo, que no lo haya tomado de chorro medio. Entonces, esa amplia microbiota habitual, tanto del tracto genital como de la uretra, puede llegar a contaminar la muestra y en el examen general de orina y en el sedimento del urocultivo ver abundantes, inclusive bacterias, pero que son Lactobacillus, Staphylococcus coagulosas negativo, etcétera, que no van a tener un papel patogénico y que aun cuando fueran recuperadas de cultivo no se debe de informar y mucho menos hacer un antibiograma. Y por último, otra posible causa es que la infección está causada por un organismo intracelular, clamidia, micoplasma, ureaplasma, etcétera, que no va a poder ser recuperado en estos medios convencionales, solamente mediante PCR. Y hasta aquí la visualización práctica del urocultivo. Si este video te ayudó para la preparación de algún examen o en el desarrollo profesional, te agradecería que me dieras un like y una suscripción al canal. Es gratis.